Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias porque te hemos cantado y hoy vamos a enviar este mensaje, no muy largo para que lo puedan ver, ni tampoco muy corto para que pueda introducirse en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy bendecimos tu palabra y la iglesia de Dios dice amén, 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 amén. Me regala sus lindos ojos ahora y le comparto la pregunta del Señor. Y es curioso porque ellos estaban en el mejor lugar. Nosotros vamos a ver, hermano, en el capítulo 2, mírelo ahí conmigo, y versículo 7, lo que dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz, le da aliento de vida, y el hombre ahora no es únicamente un ser viviente, no, común y corriente como cualquiera, no, porque ahora vamos a ver, hermano, dónde es que lo pone Dios, qué es lo que hace Dios. Y nosotros aquí comenzamos a entender, hermano, que realmente cuando Dios hace a su hijo y a su hija, lo hace, hermano, con el único propósito de bendecirlo. Leamos el siguiente versículo, por favor, como dice el versículo 8. Y entonces Dios dice, planta un huerto en el Edén. ¿Oyó eso? ¿Cómo era? Versículo 9. Dios hace, hermano, nacer de la tierra todo árbol, ¿qué? Delicioso a la vista, bueno para comer. Pero no únicamente eso, hermano, sino que en el propósito de Dios dice que también iba a poner el árbol de la vida en medio del huerto. Y también, iglesia preciosa, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, yo quiero que pensemos un ratito nada más, hermanos preciosos, ¿cómo sería este huerto? Puedes imaginarte cómo era. Pensé en algún lugar precioso, ¿ok? El que más te guste. Hermana, y necesita un lugar hermoso que te guste a ti. Hermana preciosa, pensé en un lugar. Ahora, le pregunto, ¿será, hermano y hermana, que se puede comparar cualquier pasaje, hermano, en el mundo natural donde nosotros podamos ver esas bellezas tan hermosas, árboles, volcanes, lagos, toda esa belleza que Dios hizo a este lugar? ¿O qué era lo que realmente lo hacía especial al jardín del Edén? Si no es, hermano, la presencia maravillosa de Dios. ¿Sí? Toque su corazón, ¿sí? Toque su corazón y diga, aquí está mi huerto. Señor, hoy te lo presento para que tu presencia maravillosa esté en mi huerto. Mire, porque realmente, hermano, el hombre ahora dice, lea el versículo 9, y existen dos árboles que habla ahí. Uno, hermano, es el árbol de la vida, pero el otro es el árbol de la ciencia. Y a este le llama el bien y le llama el mal. Ahora, comparemos esto, hermano, porque Dios le dijo, no toques de ese árbol. Y ellos preguntaron, ¿y qué pasa? Dijo Adán, si tomo de eso. Versículo 15, 2:15. Lo pone en el jardín. Ahora, versículo 16, por favor. Entonces manda Jehová, Dios, al hombre y le dice, de todo árbol del huerto puedes comer. Ahora, todos juntos el 17. De la ciencia. ¿Oíste eso? Ahora me regala sus lindos ojos, porque ahora, por primera vez en la historia, el hombre recibe un mandamiento. Todos conmigo, ¿sí? Un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento? Es el no. Pero ese no es el no de Dios.
no es el no del hombre o de la mujer, sino que es el no de Dios. Y por primera vez, hermanos, sin todavía estar escritos los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, el ser humano a través de Adán y a través de Eva reciben el mandamiento de Dios. Ahora, todos preguntamos, si es obvio, si tu mamá te dice algo, tú le vas a decir ¿por qué? ¿No es cierto? Gabrielito, si tu abuelita te dice algo, tú le preguntas ¿pero por qué? Yo le digo algo a Daniel y Daniel me dice ¿pero por qué, papá? Entonces ellos preguntaron, él preguntó, ¿pero qué sucede si yo tomo del fruto? ¿Qué va a suceder? Mire lo que dice, por favor. Entonces le dice, porque el día, versículo 17, que desobedezcas, entonces vas a morir. Ahora, comparemos el 3, por favor, y miremos el versículo 6. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para comer. Pero también que era agradable a los ojos de ella. Y entonces, hermano y hermana, por primera vez en la historia del jardín del Edén, aquella mujer vio el árbol totalmente y completamente diferente. ¿Cómo lo miró? Codiciable, dice la versión mía. Sí. ¿Oyó eso? ¿Y qué es codicia? Eso estuvimos platicando el último viernes de esto. ¿Qué es codicia? Es, hermano, desear algo que no me pertenece. ¿Oyó eso? No, si algo no me pertenece, no es mío, no lo puedo codiciar. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere que yo tenga en mi mente, se baje a mi alma, a mi corazón, y entonces yo esté haciendo algo malo. Entonces le preguntó, bueno, ¿qué pasa si lo hago? Le dijo Adán, ¿no es cierto? Y Dios le dijo, pues simple y sencillamente vas a morir. Ahora, lleguemos al versículo 8 con el que comenzamos, 3:8. Y miremos qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces oyen la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Y siempre, hermano, me pregunto, porque ahí no había reloj, ni había, hermano, calendario, ni había tiempo. Mírenme todos y le pregunto, ¿cómo cuánto de tiempo estarían viviendo ellos en el jardín del Edén en este momento? ¿Se te ocurre algo, Inesita? Cualquier cosa que se te ocurra. Keilita, ¿tú qué dices? ¿Cómo cuánto de tiempo? ¿Ah? Mucho tiempo. Hermano Dani, ¿tú qué dices? ¿Cómo cuánto, mi hijo lindo? Hermana Irma, ¿se te ocurre algo? Porque fíjate, hermana Zulma, que ahí no hay calendario, ahí no hay reloj. Sino que el tiempo de Dios, hermano, dentro de ese jardín es algo que todavía no se ha podido ver. Pero ahora lo miramos en el versículo 8 y miremos por qué este lugar, hermano, llamado el jardín, es un lugar especial para Adán y para Eva. Mire la introducción, ¿sí? ¿Lo lees, hermana Zulma, si eres tan amable? El 8. Mira, dice tu versión que Dios iba y venía. Pero en la versión que tú tienes, Inesita, dice de esta manera. Y entonces oyeron la voz de Dios que caminaba, que se paseaba. Míreme, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Mire qué lindo. Miremos el 9. Entonces dice que Dios llama al hombre y le dijo, hermano, el consejo y el mensaje que Dios puso en mi corazón. Le dijo, Adán, ¿dónde estás? Ahora le comparto esto. Diga conmigo, la omnipresencia de Dios es que Él está en todo lugar. Pero la omnisciencia es que Él lo sabe todo. Entonces la pregunta es, valga la redundancia,
¿por qué le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Ellos creían que estaban escondidos, pero de la presencia de Dios Nadie se puede esconder. Porque la gente pregunta esto, pastor, me dice, pero si Dios lo sabe todo y lo conoce todo, que Él lo es, porque Él es Dios, ¿por qué le pregunta al hombre? le pregunta porque para ver qué decían ellos, ¿verdad? Porque ahí comienza ya el pecado y la mentira, ¿verdad? Dice que David sale de la casa, ¿verdad? Y le dice a su mamá, ¿a dónde vas? Y aquel le dice, voy a dar una vuelta. Y ella insiste y le dice, ¿pero a dónde? Mira, ¿por qué le pregunta mami a su hijo, ¿pero a dónde? ¿Se te ocurre algo? Porque ella está preocupada por su hijo. Y como se va, entonces quiere saber con quién está, dónde está. Y eso era lo que Dios estaba haciendo. Porque Dios, hermano, conoce el corazón de las personas. Dios sabe, hermano, dónde está su mente, dónde está su alma. Y en estos momentos, hermano, ellos han cometido una infracción. Pero esa infracción no es sencilla, no es algo normal. ¿Cuál es el resultado? Miremos por favor lo que ellos dicen, ¿ok? Entonces versículo 10 dice, entonces vino él y respondió, escuché tu voz y tuve miedo. Ahora todos conmigo, miedo, temor. ¿Qué es eso? Es algo, hermano, que en ese momento se ha introducido a la mente, y no únicamente a la mente, sino que al corazón de su hijo. Porque todo este tiempo él no tenía miedo, él no tenía temor. Pero ahora él declara con su boca, es que tengo miedo, no puedo verte, no puedo estar delante de tu presencia. Segunda cosa, mire cómo dice, es que estoy desnudo. Y ahora, hermano, lo tercero, entonces me escondí. Hermano Gabriel, ¿te escondes cuando haces algo malo o dices tú, no, voy a confrontar el momento, el problema? Míreme, porque las cosas malas se hacen en la oscuridad, pensando que estamos escondidos. Pero siempre se va a saber la verdad, especialmente cuando se trata de un hijo y de una hija de Dios. Solo ahí, hermano, encontramos tres cosas que ahora toman el corazón de la persona. Número uno, hermano, tiene miedo. Número dos, está desnudo. Y número tres, hermano, tiene que esconderse. Y el problema es lo que hablamos el domingo pasado con Jonás, ¿verdad? ¿En dónde me voy a esconder? Donde la presencia de Dios no esté. ¿Oyó eso? Ahora, hablemos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y hablemos del árbol de la vida. ¿Qué representan esas dos cosas? Piense algo, hermana Irma, ¿tú qué dices? Dos árboles, hay un montón, pero estos son muy especiales. Y dice el versículo 9 del capítulo 2 que habían árboles deliciosos, así dice. ¿Sí? Lo volvemos a leer otra vez, el 9, 2:9, mire cómo dice. Dice, Jehová Dios hace nacer la tierra, y no solo eso, sino que todo árbol delicioso. Ahí están los mangos, las naranjas. ¿Qué más? Zapotes, las bananas. ¿Qué te gusta? ¿Qué fruta te gusta? Ahí está, mira, ahí está ese árbol, hermano, que Dios sabe, hermano, que nosotros como hijos vamos a comer y que vamos a necesitar.
Los vegetales que nos hacen bien, que hermano no nos dañan nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Dice que todo árbol, pero incluso esos árboles que dan vida, hermano, la naturaleza. Esos árboles preciosos que existen en cualquier lugar. Pero ahora Dios hace una excepción a la regla y pone 2 árboles especiales. ¿Cuáles son esos árboles? Lo miramos, por favor. Dice que hay un árbol que se llama el árbol de la vida. Y el otro árbol es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Me regala sus lindos ojos. Y le digo, ¿se había acabado el tiempo de la gracia divina de Dios en el corazón de ellos porque ellos están caídos? Pero míreme. Este árbol de la ciencia del bien y del mal representa el libre albedrío del hombre y de la mujer. Miren conmigo, Dios mío, ayúdame a hacer el bien siempre y apártame de hacer el mal siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Ahora, te pregunto, hermana Zulma, pero si puedes hacer el mal si quieres. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con tu alma o con tu espíritu? Decir, no sé. ¿Sí? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal representa tu libre albedrío. Él no hace robot. Él no hizo la computadora del hombre, o sea, el hombre no es como una computadora programable. Soy bueno, siempre bueno, nunca hago el mal. No. Porque en el momento, hermano y hermana, que Él le da el mandamiento, mire aquí por favor, porque esto es muy interesante y muy importante. 2 y versículo, mire qué interesante esto. 16, 2:16. Entonces mandó Jehová Dios al hombre y le dijo, 17, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal, ¿qué dice? No. Ahora, regáleme sus lindos ojos y le comparto eso. En ese momento él estaba viviendo en el espíritu y en el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo este tiempo, antes de este versículo 16, él estuvo únicamente en la presencia de Dios, siempre. Eso significa, hermano y hermana, que él estaba alimentando su espíritu. Porque cada vez que usted está con Jesucristo, con Dios y con la presencia del Señor Espíritu Santo en su vida, usted se está alimentando su espíritu. Sí. Pero cuando la gente se aparta de Dios, entonces comienza a alimentar su carne, su mente, su alma, su conciencia. Y entonces el hombre y la mujer, incluso el hijo de Dios, la hija de Dios, va a comenzar, hermano, a vivir la vida entre el alma y el espíritu. ¿Sí? Ahora, la pregunta de Dios era esta. Regresemos por favor al 3 y miremos el comentario que ellos comienzan a hacer. 11. Entonces Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Míreme. La enseñanza es muy importante. Con las redes sociales, hermano, usted va a escuchar ahora cada cosa. Dice que son cristianos, pero usted va a escuchar cada barbaridad. Entonces, la enseñanza, míreme aquí, la enseñanza, que significa la doctrina, es muy importante para el Hijo de Dios. ¿Oyó eso? 24 del libro de Mateo, por favor, mire lo que dice, si es tan amable. Miremos en el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 4 y 5 en adelante, por favor, lo que nos enseña ese precioso texto, ¿sí?
¿Por qué es importante la doctrina? ¿Qué manda? No, de la vida no. Porque ahorita les iba a dar el mandamiento. Entonces, al que venciere, Apocalipsis 3 y versículo 21, al que venciere, ¿qué? Yo le voy a dar. Ahora, ¿por qué hay que vencer, hermana Zulma? ¿Por qué hay que vencer, hermana Irma? Porque el camino del alma y de la carne y del pecado está muy delicioso. Y entonces eso, hermano, es lo que corta la victoria muchas veces del Hijo de Dios. 24 y versículo 4, por favor. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy Cristo. Entonces, ¿qué dice, iglesia? A muchos van a engañar. ¿Oyó eso? Versículo 11. Entonces vendrán muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que incluso, si fuera posible, pueden engañar a aquellos que son hijos. Entonces yo pensé en alguien. Sí, míreme aquí, por favor. ¿Cómo le dice Dios, cómo dice la Escritura que era el corazón de David? Que David era conforme al corazón de Dios. Le pregunto, ¿era hijo David, sí o no? Entonces una mañana, dice el libro, hermano, de Segunda de Reyes, subió a su azotea, porque él ya era rey. Y en los días de la guerra, en lugar de ir al frente de batalla, se quedó en su casa. Entonces dice que una mujer salió a bañarse. Todos conmigo así. Y dice que David la vio. ¿Qué pasó, hermana Irma? Cayó en pecado. Léalo otra vez. Si es posible, dice, va a engañar a los propios hijos. Abraham mintió 2 veces con 2 reyes. Jacob engañó muchas veces. Isaac también engañó. Y si nosotros vemos, hermano amado, la historia más que la verdad de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que los hijos y las hijas, hermano, de Dios, que Dios incluso escogió como ministros, como profetas, hermano, cayeron e hicieron cosas malas delante de la presencia de Dios. Ahora, le llamo la atención porque le digo, es importante la doctrina. Entonces, es importante quién ministra tu corazón, o sea, el pastor, el líder, el encargado de la iglesia, el encargado donde tú vas. Y la respuesta es sí, sí es importante. Porque si estos grandes hombres, hermano, cayeron, ¿por qué usted y yo no vamos a caer en las manos de una persona que es un falso profeta, que es un falso hombre, que tiene una falsa doctrina? Míreme, ¿cuál fue la segunda pregunta que Dios le dijo? Le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo Adán. ¿Quién le enseñó? Nadie. Sino que su conciencia lo acusó. Míreme. Y a través de su conciencia, Satanás puso su dedo sobre de él. Todos conmigo. Regresemos ahí, por favor, al capítulo 3 y miremos el epílogo. Diga conmigo, el epílogo de este momento que está viviendo los hijos de Dios, ¿ok? Bueno, entonces dice,
¿has comido del árbol que yo te dije que no comieras?, le preguntó Dios. Y ahora comienza, hermano, lo que el ser humano siempre quiere darle una respuesta. Mire lo que dice, por favor, sí. Lo leemos todos. El hombre respondió y le dijo: la mujer que me diste. Vente, Dani, vamos a tocar el piano, mi hijo lindo, ¿sí? ¿Ella lo vio, preciosa mujer? ¿Qué le dijo? La mujer que me diste. Hermana, ¿por qué le dijo así? ¿Por qué le diría así? Porque él no quiso tomar responsabilidad. Porque él no sabía qué contestarle a Dios. Fíjese. Seguimos adelante. Versículo 13. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y ella dijo: ¿qué? La serpiente me engañó. Y entonces comí. Todos conmigo, ¿sí? Míreme aquí. Diga: excusa. Sí. De ahí en adelante, hermano y hermana, los seres humanos han tomado estas cosas como una excusa. Deme un ejemplo, pastor, con mucho gusto. Míreme. Todas las cosas, hermano, y los problemas que yo tengo en mi casa no son mi culpa. ¿De quién es la culpa? La mujer que me diste. Míreme, ¿se queda ahí? No, porque ahora viene Dios y se acerca a la mujer y le pregunta: ¿y qué dice ella? Ahora, queremos ser sinceros un poquito, ¿ok? Que cuesta un poco y es muy difícil. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La tuvo Adán o la tuvo Eva? Y entonces podemos hacer un silencio. ¿Por qué? Porque ahora en ese capítulo 3, hermano, se conoce como la caída de los hijos de Dios, la caída del ser humano. ¿Lo tenía programado Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios le da su libre albedrío al hombre y a la mujer. Por eso, bienaventurado, dice el Señor Jesús, aquel, dice en Mateo capítulo 5, que reconoce que solo Dios y solo Cristo son su único camino. ¿Me entienden, hermano? Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre. Y comenzamos a ver, hermanos, las bienaventuranzas como un regalo maravilloso en la vida destrozada del hombre y de la mujer, hermano, donde constantemente siempre están buscando una excusa para decir, hermano, que no pueden poner sus ojos delante de la presencia de Dios. Fíjese, pastor, que no voy a poder ir a la iglesia. Así, ¿qué pasó? Ya no les pregunto, ¿verdad? Pero míreme. Y la excusa va enfrente, hermano. Ahora yo os pregunto, y necesita, ¿cómo mirará Dios esto? ¿Cómo mira Dios, hermano? Cuando la primera cosa que Dios nos regala no es únicamente la casa, el carro, el dinero, el trabajo, la ropa, la comida. No. ¿Sabes qué es lo primero que Dios nos da? La salud. Y junto con la salud, iglesia preciosa, nos regala la vida.
Aquel que sembraba le dijo a Dios: yo no te necesito. Yo tengo tierra, yo tengo agua, yo tengo semilla. Y le dijo Dios: ¿y quién te da el sol? ¿Y quién te da el agua? Y de ahí terminó diciéndolo: ¿y quién te da la salud? ¿Y quién te da la vida? ¿Me entiendes, hermano? Ahora, miremos lo siguiente, con eso terminamos, por favor. Entonces la mujer le dijo: la serpiente me engañó. Y entonces se volteó Dios hacia la serpiente y le dijo: tú eres maldita por siempre. Entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Pero sabes una cosa, se te dará a comer polvo. Míreme. Le dio la oportunidad de tratar a través de Satanás al polvo. ¿Quién es el polvo, hermana Inesita? ¿Ah? Necesito acá decir: yo soy polvo. Fíjese. Porque ahora, hermano, le dice: vas a comer polvo. Porque ahora el ser humano, el hijo de Dios, la hija de Dios, va a caminar, hermano, nuevamente. Desde ahí en adelante, el trato en su libre albedrío. O sirve al culebro que representa a Satanás y el mal, o sirve a Dios. Fíjese. Todos conmigo, ¿sí? Yo soy polvo, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces la serpiente, hermano, que puede comer mi polvo, no puede hacerme daño. ¿Oyó eso? Terminemos, hermano, por favor, de una manera muy especial. Entonces ahora la ley divina que el mismo hombre creó. Versículo 15, por favor. Ahora en adelante pondré enemistad entre ti, la mujer, entre su simiente y la simiente del culebro o de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le vas a herir en el calcañar. Otra vez, el polvo, el hombre tiene que vencer, hermano, y la simiente maravillosa de Abraham, de Isaac, de Jacob, hermano, deben vencer en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Pero las consecuencias no se paran. Leamos el 16, por favor. A la mujer le dijo: voy a multiplicar en gran manera tus dolores. ¿Oyó eso? Por eso es que la mujer solo quiere tener un hijito, y eso es mucho. ¿Cuántos hijitos vas a tener, Kailito? ¿1 o 2? ¿3? Ah, que no sabe. ¿Y usted cuántos va a tener? 1 o 2. Ella quiere 4, dice: aleluya, gloria al cielo. No, porque está hablando de la mujer. Tú tuviste 4, ¿verdad, corazoncito? ¿Y qué tal? Mira, ¿qué tal cada experiencia? Hermana Inesita tuvo 15, creo yo, hermana Inesita. Mire, ahora voy a multiplicar el dolor. Fíjese. Y ahora miremos lo que le dijo al hombre, ¿sí? ¿Qué le dijo al hombre? Porque obedeciste la voz de tu mujer, versículo 17, y desobedeciste y pecaste.
de lo que yo te dije que no lo hiciera. ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Los terremotos, los maremotos, los ciclones, míreme, y la tierra clama por ser también. Porque ahora la tierra, míreme aquí por favor, también la tierra siente el pecado del hombre, siente el pecado de la humanidad, hermano. Y la tierra también clama por libertad. La tierra, los volcanes claman por libertad, hermano amado. Porque toda la maldición del ser humano ahora ha caído sobre la tierra. Terminemos por favor con la siguiente parte de esto. Y le dijo al hombre: con dolor comerás de ellas, y todos los días de tu vida, que dice iglesia, versículo 18, espinos y dardos te producirán. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y ahora cierra, hermano, la vida del hombre y de la mujer. ¿Hasta qué dice? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues de polvo eres, y al polvo regresarás. El viernes hablamos de esto y dijimos: ¿será que una casa puede meterse en la caja, o el carro, o el dinero que hay en el banco, o la victoria, o el éxito que el ser humano quiere, o el orgullo, o la soberbia? Cuando nosotros somos polvo, y tarde o temprano, y el día que Dios quiera, estaremos y nos convertiremos en el polvo de la tierra. Ahí no habrá orgullo, ahí no habrá soberbia. Ahí, hermano, ya no existirá absolutamente nada, sino, como dice el libro de Hebreos, tremenda expectación es estar delante de la presencia de Dios. Así es que hoy vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Amén, amén y amén.